Dios los bendiga a todos. Gracias Amén. por estar con nosotros en esta tarde. Estamos aquí en la iglesia. Bienvenida a la iglesia Ciclo de Cristo. Y estamos aquí haciendo el trabajo del Señor, para la gloria del Señor. Y yo soy Pastor Darby. Tenemos Pastor Rick. Buenas Vamos a tardes. excusar Pastor Yes. Raúl, que está toqueado en el tráfico. Y sabemos que en estos días con los estudiantes es un poco difícil que una vez llegar a los lugares. Por- estamos seguros que para la próxima los vamos a tener con nosotros. Pues gracias por estar, la audiencia está con nosotros, y gracias a Pastor Sam, que es pastor mayor de la iglesia Ciclo de Cristo, que lo da el permiso estar Amen. aquí Amen. y se le trabajo para el Señor. Y vamos a poner en oración no nada más las clases por su viaje, porque está viajando en este momento. Amén. Y también vamos a poner Pastor Raúl con el tráfico en oración, que una vez eso le corre la paciencia a uno. Y Pastor David, estamos en New York. Ujú. Para los que nos están sintonizando y viendo Facebook desde otras partes del mundo, esta es la gran manzana que hay mucho tráfico. Yep. Yep. So, vamos a orar. Amen. En nombre de Jesús. Gracias, Señor, Padre. gracias por permitir nosotros hacer tu Amén. trabajo, Señor, para tu gloria, Señor. Amén. Gracias por permitir nosotros estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor, que tú prepares la audiencia, su corazón, sus mentes a la audiencia, Señor, que ellos reciban esta palabra, los que lo van a ver ahora y los que lo van a ver después, Señor. Señor, tú tienes la última palabra, Señor, que tú deje esta palabra crecer en el corazón de la audiencia, Señor. En tu nombre, Jesús, ponemos todo esto en oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y la palabra que estamos estudiando todavía es el libro de Efesios, la carta de Efesios, que es escrito por el apóstol Pablo. Amén. Y estamos viendo aquí, como todo buen líder, cualquier buen líder, en el capítulo 6, de versículo 10 hasta 24, Pablo emite una advertencia a final de su carta sobre los tiempos difíciles que enfrenta a su pueblo, y se enfrenta al mismo Satanás. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Jesucristo, Amén. sabemos que vamos a tener batallas. Y la batalla es con el enemigo, y el enemigo es Satanás, como dice Pablo en versículos 12 y 13. Es un enemigo que hará todo posible para detener su progreso de nuestros caminos. Amén. Y en lugar de estar deprimido por la situación, Pablo establecía un plan específico para sus amigos de Efesios. No debían abordar esta lucha con sus propias fuerzas, sino recordarlo a ellos que solo Dios puede vencer el enemigo, Amén. que se ve en versículo 10. Y un conocimiento completo de enemigo se necesita. Si somos soldados para el Señor, tenemos que entender que tenemos que estudiar el enemigo. ¿Quién es que contamos enfrentando nosotros? Amén. Y él dice que uno tiene que tener un sano respeto por su destreza. Es un primeral necesario para la victoria en la guerra. Lo mismo, él dice, se puede decir de no pensar o de echar de Yes. menos, No subestimar. subestimar Yeah, a yeah. nuestro enemigo espiritual. Don't underestimate. Yeah. Si no, veramos la necesidad de la armadura de Dios. Saldremos de la batalla desarmados, sin más armas que nuestra propia fuerza insignificante, y seremos destruidos rápidamente. Me hace pensar, como tú dijiste, Pastor Darby, Satanás, el acusador, no respeta a nadie. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando tienta a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta en el principio lo vemos haciendo sus cosas, que es robar, destruir, mentir. Esa es la función de él. Y hablando de Satanás, vamos a estar continuando en el estudio de Daniel, y vamos a ver también ahí
cuando, ¿verdad?, el enemigo se enfrenta y trata porque ese es el trabajo de Satanás, que evitar que nos comuniquemos con el Señor en oración, en el estudio de la Biblia, right? Y él quiere tumbar, eso es lo que él quiere hacer, él quiere destruir los creyentes de Dios. Y tenemos que estar preparados. Y como cualquier soldado, tenemos que estar armados. ¿Y con qué lo armado? Con la palabra de Dios. Pues, si vimos en versículo 10, la sección de 10 hasta 13 está hablando de pie en la guerra. Y ese es el tema de esta sección. De pie en la guerra. To be standing for war. Sí, de pie. Y si vimos, pastor, si puede leer los versículos de 10 hasta 13. Vamos a leer. Ok, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amén, gracias, pastor. Y lo que vimos en esos versículos es, lo primero en versículos 10 que menciona ahí. Por último, fortalézase con el gran poder del Señor. Esa es una palabra que se ha visto antes en Deuteronomio 31, versículo 23 y Joshua capítulo 1, versículo 6. Que dices que uno tiene que estar preparado. Eso es un cálculo que estaba preparando los liderazgos del pueblo de Dios, diciendo, prepárate para guerra. Pues lo preparamos con la sabiduría de Dios. Es que estamos en guerra. Y los que han estado en la Fuerza Armada pueden entender esto. Por eso que Pablo también está usando ese tipo de presentación, la comparación, de que tienes que ponerte la armadura. Y tienes que prepararte. Y me gusta cuando él dice, esforzaos en el Señor. Que no quiere decir que vamos a estar luchando en nuestro propio poder, porque no podemos contra el enemigo, no podemos. No en nuestro propio poder, pero en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces podemos. Y eso enseña que nosotros tenemos victoria en Él. Amen. No en nuestras fuerzas de nosotros. Necesitamos el Señor. Y sabemos que vimos muchos ejemplos en el Viejo Testamento cuando hay líderes que trataron de hacer cosas afuera de la orden y la voluntad de Dios y caído. Porque querían tener la victoria en su nombre, no en nombre del Señor. Ellos estaban en el punto que estaban pensando que ellos podían tenerlo en su fuerza. Y no. Primero es que todo que hicimos debe ser en la voluntad de Dios. So, si el Señor nos dice pelea esta batalla, no debemos pelear esa batalla. Tenemos que concentrar siempre con la voluntad de Dios. Y eso viene con oración, que eso es parte de la armadura de Dios. Amén. Amén. So, lo que vimos aquí es que también está diciendo, Pablo está diciendo, está enseñando una foto de cómo nosotros debimos estar vestidos en la armadura. Y está enseñándole a los creyentes gentiles que algunas veces ellos van a pensar cuando oyen la palabra armadura como una trama, porque ellos se encuentran los soldados romanos. Y ellos están, Pablo está diciendo, no piense de eso. Cuando estoy hablando de la armadura, estoy enseñándote de Isaías 59:17. So, recuérdate que en este tiempo, cuando estamos leyendo esta carta, no había Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Ellos están viviendo con la palabra del Viejo Testamento. So, él está enseñando cómo prepararnos para la batalla, pero también ir para atrás a la palabra. Tenemos que enseñar la evidencia de nuestra fe. Que es la evidencia que vamos a tener victoria en el Señor. So, dijo, vamos a Isaías 59:17. So, está enseñando ahí, y si,
Pastor, puede leer el 59, Isaías 59, 17. It's going to be on page 3. Ajá. Isaías 59, 17. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de los celos. Thank you, Pastor. Amen. Y lo que estamos viendo ahí es un ejemplo de lo que dice Pablo después de ponerse la armadura. Esto no es nada nuevo. No fue como si Pablo lo sacó esto del aire y dijo, esto es lo que tú vas a hacer. No. Hay evidencia de ponerse la armadura que se encuentra en el Viejo Testamento. Y ese es el punto también que tenemos que aclarar, que para poder ser victorioso en este caminar con Jesús, tenemos instrucciones. Tenemos, como se dice, la receta aquí. So, Pablo, nosotros hablamos de Pablo como un gran ejemplo de lo que es ser un cristiano. Pero tenemos que recordar que él también tuvo su batalla. Right? Y cómo fue que él pudo obtener la victoria en medio de esa batalla, porque el hombre llega a conocer a Jesús como judío, no como cristiano. Solo está pensando como un judío. Y eso es interesante. Y entonces, porque a veces nosotros decimos, ay, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento se expresan de X y tal manera? Pero es porque en el Antiguo Testamento no había la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento confirma, que eso es lo que estamos viendo ahora, el Antiguo Testamento. Todo esto funciona en conjunto. Un cristiano victorioso tiene que orar, pero también tiene que estudiar. Y eso se complementa. Entonces, y esto enseña cómo Pablo tenía que estudiar de nuevo, porque Pablo sabía la palabra antes de encuentro con Jesús. Porque tenía encuentro con Jesús, él tenía que aprender de nuevo y olvidarse de lo que él pensaba que él entendía de la palabra de Dios. La palabra no cambió, fue el entendimiento y cómo estaba caminando y pensando y leyendo la palabra. Porque algunas veces como seres humanos leímos la palabra en nuestro pensamiento. Queríamos sacar de la palabra lo que nosotros ponimos. No. Pablo tenía que aprender de nuevo, que dice, yo no pongo, es lo que el Señor pone. Amén. Y eso es lo que va a salir, y ese entendimiento. No que yo lo quiero sacar de la palabra. Y eso es lo que pasa ahora en día hoy, que mucha gente lee la palabra y sacan lo que ellos quieren poner ahí dentro. Oh, yo no veo nada contra los homosexuales ahí. Oh, yo no veo nada aquí que dice que yo estoy... que yo no puedo seguir viviendo una vida de pecado. Right. Porque para muchos no existe pecado. Y no es verdad. Tenemos que entender que la lucha nuestra ahora que estamos en Cristo es resistir esa tentación, es resistir ese deseo que hay en nosotros de hacer cosas indebidas. Y esa es la nueva vida en Cristo. Es eso, que las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas, pero eso también viene con una renovación de cómo pensamos. Y Pablo nos está dando aquí las herramientas, nos está enseñando. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que notamos aquí, que también Pablo está usando el ejemplo de ponerse la armadura y ponerse una creación nueva. Una creación nueva. La ropa nueva. Yes. Eso es lo que está enseñando. Si vimos el versículo 11, dice, póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a los artimañas del diablo. ¿Con qué propósito? Siempre va a haber con propósito. Nota, dice, póngase toda la armadura de Dios para que se confronten con el enemigo, que es el diablo. Y como tú tienes en las notas aquí, ponerse es tomar una nueva posición, porque estás añadiendo algo a tu vida, aunque no es físico, ¿no? O sea, lo que él está hablando aquí no es que tú te vas a buscar ahora una
¿cómo se llama? Un helmet, el yelmo de la salvación, una coraza. Tú no te vas a vestir como un soldado, pero hay ciertas cosas que Él nos va a enseñar a nosotros en esta carta de cómo nos podemos preparar para esta batalla. Y estoy usando la analogía de un soldado romano, ¿right? Cómo se viste para la batalla. Tiene que protegerse la cabeza, el pecho, right? Yeah. El pecho significa también lo profundo de nosotros, right? Así. Yeah. Y el corazón. El corazón. Que no podemos dejar enemigos que entre el corazón de nosotros y la alma de nosotros. Y también que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que estamos cubriendo el pecho. Y lo que notamos aquí también es que están mencionando de ponerse en nuevo, nosotros nuevos. Y él dice también que con esta armadura uno tiene que ponerse una posición nueva. Una posición nueva. Yeah. So, no es nada más de que tú te estás poniendo armadura, ahora tú te estás poniendo una posición nueva. Toma una posición. Poder estar de pie. Amen. Esto está diciendo, sí, podemos batallar de rodillas, orando. Pero también no podemos correr afuera de la batalla. Vamos a decir un ejemplo, y lo quiero explicar más mejor es, si me confronta una persona, tengo dos decisiones que puedo hacer. Enfrentarme con ellos o correr. Aquí Pablo está diciendo es, si tú estás puesto con tu armadura, tú supuesto confrontar el enemigo. Eso es lo que es supuesto tal. Y la manera que va a haber batalla, tenemos que tener siempre la palabra de Dios. Ejemplo, que armadura. Eso vimos aquí también que como nosotros somos, dice nosotros en Cristo. No piense tiene la de Jesús ahora tú eres dado por sangre tiene victoria que tenía la victoria ya yo perdí ya yo no el pensamiento tu fugado David Dios él a Jehová, el poderoso de Israel, el gigante, estaba con él, y lo estaba llevando hacia adelante y lo estaba cubriendo, porque es interesante, Pastor Darby, que cuando hablamos de el Espíritu Santo, que cuando creímos, ¿verdad? Y confesamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo, que no es el bautismo, pero recibimos, que estamos sellados. Cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos sellados para esta batalla. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos llena, porque lo tenemos por dentro, pero también nos arropa, ¿verdad? Y es importante entender esto, que estamos arropados, cubridos. Estamos cubridos, y estamos llenos también del Espíritu Santo. Y esa es donde recibimos la fortaleza. Y es una cosa sobrenatural. No tenemos que ir a la botánica. No tenemos que ir al curandero, ¿sabes? No, Jesús ha prometido darnos todo lo que necesitamos en esta vida nueva en Cristo. Amén, amén. Y si vimos Isaías 11, capítulo 11, versículos 4 y 5. Sino que juzga con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado
con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad de ceñidor de su cintura. Y la fidelidad, el ceñidor de su cintura. Wow. Y lo que estamos viendo ahí, una foto como que Pablo está enseñando, que se encuentra en Isaías, de la armadura. Pues la armadura viene del Señor. Amén. Porque el Señor tiene que ser justo para nosotros ponernos la armadura de justicia. Nosotros tenemos que recordarnos que es bien fácil nosotros como ser humanos olvidarnos, es que somos justificados por la sangre de Jesús. Amén. Porque una vez cuando la batalla viene duda. Cuando viene la batalla, viene duda. Estoy firme en el Señor. Estoy haciendo todo lo que supuesto estar haciendo en el Señor. Viene duda. Y eso viene con el ataque del enemigo. Y tenemos que recordarnos que somos justificados. Somos nuevas criaturas. No actuar como actuamos antes. Amén. Y cuando dijiste eso, cuando hiciste esa pregunta, estoy firme en el Señor. ¿Sabes cómo tú sabes si tú estás firme en el Señor? Una de las maneras, hay muchas maneras, pero una de las maneras es reconocer que somos débiles Yeah. y que necesitamos el poder de Dios y no luchar en nuestra propia fuerza. Porque mira lo que ha sucedido. Yo sé que todos los que están escuchando aquí hoy, están participando, han luchado en su propia fuerza una u otra vez o muchas veces, y mira el resultado cuál ha sido. You know? Yeah. Pero cuando dejamos que el Señor pelee la batalla por nosotros, y esto conlleva, cuando decimos que Jesús va a pelear con nosotros, por nosotros, eso también tiene que ver con la armadura. Porque Pablo, en estos versículos estamos viendo de que, por ejemplo, y voy a ir al versículo Isaías 11, 4, 5. Sino que juzgará con la justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Esto tiene que ver con justicia. Esto tiene que ver con juzgar correctamente. Esto tiene que ver con tener discernimiento. Y el discernimiento no solamente es para discernir, yo veo un demonio allí, yo veo una melissa por allá. No, no es eso. El discernimiento tiene que ver también con poder aplicar esta sabiduría que Dios nos da a nosotros y poder evitar los problemas. Si vienen vienen a hacer, te presentan una manera de cómo robarle los taxes al gobierno, tú tienes que usar discernimiento y decir, no, yo no puedo hacer eso. Pero algunas fallan en eso. Yeah. Algunos fallan en eso. ¿No? Y se olvidan de que ya no luchamos como luchábamos antes, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, porque tenemos una nueva armadura. Amén, amén. Eso quiere decir una nueva manera de pensar también. Y vamos al espacio, Yes, Pastor. Pastor Raúl, pasa, no te apures. Get it from here, Pastor Rick. That one right there. And just slide. Oops. I passed it forward. Oh, okay. Yeah. Y tenemos Pastor Raúl con nosotros, gloria a Dios. Sí, estamos en versículo 12 que estamos entrando, Pastor Raúl, de capítulo 6 de Efesios. So, entonces, yeah, that's fine right there. So, entonces, siguiendo ahora en Efesios capítulo 6, versículo 12, que se lee. Okay. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Perdón. Estoy leyendo el comentario. Okay. Déjame. It's in the page too. Yeah. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
Continue. Up to 13, yeah. Okay. So read 13. Yeah. Okay. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes y estar firmes. Amen. So vimos ahí que empezando con versículo 12 que esta lucha, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esto es una batalla espiritual. Y algunas veces cuando tenemos lucha pensamos que actuamos como si es con una persona y no es igual. Esto empieza con oración. Siempre esta batalla empieza con oración. Cuando vimos una persona, vamos a suponer, si tú estás en tu trabajo y una persona te está atacando por tu fe, eso no es una batalla que se brega con carne, es una batalla espiritual. So, si una persona me ofende y me está atacando por mi fe, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a pelear con la persona físicamente? No. Tengo que ir en oración. Y estamos en página 3, pastor. Nosotros no vamos a ir en batalla físicamente. Yo no voy a coger un palo y voy a darle a una persona por maldecir mi fe o maldecir a Jesús. No, esto es por oración. Y si una persona está maldiciendo a Jesús, lo que yo tengo que hacer es ponerme la armadura y venir con la verdad, que es la palabra de Dios, introducir la palabra de Dios a esa persona y quién sabe, me puedo ganar esa persona para el Señor. Pues si lo hago físicamente, lo que estoy haciendo es lo que el enemigo quiere, destruyendo el testimonio de Jesús y pujando a esa persona afuera de los caminos del Señor. So, estas batallas no son de carne, estos son batallas espirituales. Sí, y me alegro que usted haya mencionado porque a veces, casi siempre, cuando tenemos encuentros con los hermanos de la iglesia o con aquellos que no son creyentes, como automáticamente lo cogemos como si fuera personal. No nos detenemos a pensar que no, esto no es personal, esto es maña del enemigo. Aquellos que no conocen a Dios, pues el enemigo lo va a usar para venirnos a traernos contiendas a nosotros, para sacarnos de la paz y de la voluntad de Dios. Y aquellos que conocen a Dios y por alguna razón se dejan manipular por el enemigo, entonces son instrumentos, pero en sí son personas usadas por el enemigo. Amén, amén. Y me gusta ese ejemplo que tú traíste, Pastor Raúl, porque algunas veces como cristianos lo ofendimos tan fácil, comparado cuando estamos en el mundo. Piensa, cuando estamos en el mundo, en el trabajo, cualquier cosa, una persona te maldice, tú no lo coges, no te ofende. Pues en la iglesia, si no te dicen Dios te bendiga un día, te ofendiste y seguida quiere atacar a la persona. Y eso es lo que tenemos que entender, que estos son batallas espirituales. Y es importante también reconocer que estas huestes espirituales y estos que están en regiones celestes, y si tú miras esto bien, da a entender, como estábamos hablando ahorita, que este ejército de Satanás, pues se puede llamar así, está bien organizado. Está bien organizado. Y tienen estrategias para darle al cristiano y influenciar al mundo. Porque lo que está pasando en el mundo hoy día, esas son cosas que están pasando en los aires, que influencian a estos hombres y mujeres que no tienen la mente de Dios. Amén. Estamos de acuerdo. Amén. Y vimos aquí también que dice que porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, la vida cristiana es una batalla espiritual en la que la oposición final al evangelio sirva de sus poderes espirituales malignos. Estos poderes pueden operar a través de humanos, que eso dice que el enemigo puede usar cualquier persona, hasta muchas veces usa nuestra propia familia. Y eso se nota en versículo 4, 14 y 27. Instrucciones, pero no pueden reducir únicamente a estas manifestaciones. Debido a la victoria de Cristo sobre los poderes de mal, los creyentes tienen el valor y la fuerza para resistirlos, que se encuentra en Corintios capítulo 2, versículo 15. Viendo Efesios capítulo 4, 14, que dice: así ya no seremos niños, arrastrados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia
y los artificios de quienes emplean artimañas y engañas. ¿Qué está diciendo aquí? No te dejes que te engañen. Ujú. No te dejes que el viento te sople para aquí y para allá. ¿Qué es la armadura de Dios? Empieza con la palabra, que es la espada. Ya. Ujú. Si no estamos en la palabra, cualquier viento que sople te va a empujar. Porque entonces tú no sabes nada. Ya. Mira quién está escribiendo esta carta, que es Pablo, que estudiaba la palabra y tenía que tener 3 años más de enseñanza después que tenía encuentro con Jesús. Que eso dice que siempre estamos aprendiendo. Amén. Nunca se acaba aprendiendo hasta que estamos en el cielo. Una vez pensamos, oh, yo sé todo. No, nosotros siempre estamos aprendiendo. Porque el Señor siempre está iluminando, usando personas para iluminar la palabra de Dios. La revelación ya está ahí, porque tenemos el Nuevo Testamento, la revelación de Jesús está ahí, pues siempre hay nueva iluminación. Yes. Y eso es lo que tenemos que entender. Una persona que dice que tiene una nueva revelación, tú tienes que correr. Porque esa persona, si está diciendo que tiene nueva revelación, está diciendo, el Señor me habló a mí nada más, yo tengo un misterio que te puedo revelar. No, el misterio ya se reveló, Amén. que es Jesús. Y aún una profecía que le van a traer a uno tiene que ser juzgada. Ujú. ¿Sabes? Que muchas veces, no, que Dios me dio una palabra, ok, so, ¿qué? No, que tengo que decir al frente. No sé si te acuerdas esos tiempos así, que no, que tengo que, no, tú tienes que dejarme saber a mí, o sea, al pastor. Mira, y es importante que en la iglesia haya maestros. Bien. Es muy importante, porque el maestro ayuda a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Estaba pensando también en otra cosa, que uno tiene que tener una base. Y como dice Pablo aquí, que no se puede uno dejar llevar de olas, de pensamiento. Y hay personas que siempre están buscando esa nueva revelación. Y están allí. No, mira que allí están. No, que me voy para allá, para el otro revival y avivamiento. Y gente persiguiendo los avivamientos. Y no saben que en medio de esas cosas también hay falsa doctrina muchas veces. So, uno necesita estar en un lugar donde tú puedas hacer este diálogo que tenemos ahora. ¿Qué usted dice, pastor? No, correcto, y tenemos que estar seguros de lo que nosotros sabemos, de lo que hemos aprendido, estar seguros, estamos seguros de eso, nos paramos firmes en eso. Nada que venga a decir una persona contrario al conocimiento que tú tienes, te deje llevar a ese conocimiento, tú te mantienes firme donde tú conoces. Si no tienes mucho entendimiento de él, entonces pregúntale a un anciano de la iglesia, pregúntale al pastor, ve a la Biblia y confirma que estés seguro en lo que tú estás conociendo. No te quedes con duda nunca, pero cuando te quedas con duda, entonces ahí donde viene el mareo, como dice, el agua, empujándote para acá, ¿crees en esto? O no, creo en esto. Entonces no estás firme en qué estás creyendo. Nunca te quedes con duda cuando leas la Biblia, cuando la estudies, o cuando tú oigas algo de la palabra. Siempre hay alguien que tú puedes allegarte y preguntarle, ¿y puedes hacer el favor de aclararme este punto? Y esté seguro que tienes ese punto claro. No tampoco, ¿cómo se dice? Trate de imaginarte o pensar, oh, es así, No, la palabra es palabra. Y no se cambia ni a la derecha, ni a la izquierda. Amén, amén. Y sabemos que el talento de maestro es un llamado del Señor. Y somos llamados como maestros para preparar el cuerpo universal de la iglesia. So, uno siempre tiene, también los hermanos tienen que estar movidos en la palabra. Porque nosotros no podemos hablar palabras si no te estás metiendo en la palabra. Lo podemos hablar todo lo que podemos hablar. Pues si tú no estás siguiendo y tú no estás leyendo y no estás orando antes de leer para que el Señor te revele, ilumine la palabra de Dios a ti, hay un problema. Porque es como una persona siempre dándole la cuchara a la persona para comer, pues ellos no están levantando la cuchara. ¿Qué está sucediendo? La persona nunca va a comer bien porque siempre está esperando que le den la cuchara. Y tú sabes que había un grupo en Berea, en el libro de los Hechos, que estudiaban la palabra. ¿Verdad? Que se pasaban estudiando y como nos gusta hacer a nosotros. Y eso es una delicia. Si muchos creyentes pudieran entender, porque muchas veces estas cosas ni se pueden enseñar. Tienes que agarrarlo, agarrarlo y tener un deseo de escudriñar la palabra.
¿verdad? Y no que como en grupos así y como en el futuro pronto, como tú llamamos antes en persona, es bueno de batar la palabra y hablar Debatir. y así como uno sigue en su crecimiento, porque estamos, porque tú, ¿qué dice eso? No lo entiendo. Y así como yo lo leí, ok, explícame por qué tú lo leíste así, porque tú tienes ese entendimiento. Porque lo que tenemos que entender de la palabra es la evidencia de Jesús. La evidencia. Y cuando hablamos con personas, tenemos que enseñar la evidencia. Porque de testimonio es chévere, se puede hablar de testimonio, pero tenemos que enseñar la evidencia de Jesús. Cuando tú vas a un caso en la corte, enseñan testimonio y evidencia. Correcto. No uno sin el otro, se necesitan los dos. Y Pablo es una persona que siempre cuando escribía su carta, eso es lo que enseñaba. Él hablaba de su testimonio, pero también enseñaba la evidencia de Jesús. Él no más que hablaba, Jesús se encontró conmigo, me cambió mi vida, morí para mí, soy más para Él, pero también enseña quién es Jesús en la parte de la Trinidad. Sí es hijo de Dios, sí resucitó, sí todavía está vivo, sí todavía puede ser milagros. Esas son cosas que tenemos que comunicar. Y la razón es porque el enemigo va a venir para destruir. ¿Y dónde va a empezar? No con la gente que no están sirviendo a Dios. Ya ese ganó a esa gente. Es la gente que están en la iglesia que se quiere tumbar. La gente que están aquí sentados en la iglesia universal. Porque si empieza a tumbar a esas personas, se ganan más personas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos ganando las personas, porque como iglesia nosotros supuesto estar yendo afuera ganando más personas. ¿Cómo? Hablando, enseñando y viviendo el evangelio. Esa es la evidencia. Esa es la En evidencia. nuestras vidas. La vida de nosotros habla volúmenes de la evidencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado también, porque si no estamos viviendo la evidencia, ¿cómo una persona va a venir a los pies de Dios? Tenemos que ponerlo a la armadura. Mira, cuando tú ves un soldado, ¿cómo tú conoces a un soldado? Por su uniforme, cómo está parado, la armadura, porque si él tiene un revólver, tú sabes que es un soldado. Igual un policía oficial, su uniforme, sus botas, sus armas. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando un día de cómo se reconocían los aleluyas antes. Tenían su Biblia y su pandereta. Iban para la iglesia. You know? Y hoy ha cambiado. Y yo creo que es más... Fíjate, ahora tenemos una responsabilidad más grande de darle, ¿sabes? De mostrar esta vida nueva cristiana, ¿no? Porque antes, esos son aleluya, tienen la Biblia, tienen la pandereta. Ahora, sin Biblia, sin pandereta, ¿cómo pueden distinguir a nosotros del mundo? Esa es la cosa, y es por el testimonio de uno. Porque nos están mirando. Enseguida que tú le dijiste en el trabajo tuyo, yo ya no hago eso, yo soy cristiano, ya empezó la entrevista. Te están chequeando. Tu familia te está chequeando, tu vecino te está chequeando, el bodeguero, everybody. Te está mirando a ver cómo tú reaccionas. Amén. Y también las personas que entran por las puertas a la iglesia. Lo primero que ellos van a chequear, hasta si ellos estaban en una iglesia antes o se criaron cuando joven, ellos van a mirar a los hermanos cómo se comportan con ellos. Por eso es que uno tiene que vivir con amor. Seguida que venga una persona, Dios le bendiga, bienvenida. Si tú tienes cualquier pregunta, tú no tienes que ser un liderazgo para hacer eso. Tú eres parte del cuerpo. No tienes que esperar que un diácono o una persona o el pastor que vaya a la persona. Uno puede ir. Y la razón es porque, como dices en Efesios 4, 26 y 27, dice, si se enojan, no pequen. No permitan que enojos les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Qué está diciendo ahí? Si una persona viene y se sienta, y esto yo lo he visto antes, se sienta en el mismo asiento que tú te sientas cada domingo y te enoja, y tú le dices a esa persona, mira, ese es mi asiento. Aquí los asientos no tienen nombre. No importa si tú compraste, como hacen alguna iglesia, para levantar fondos por los asientos, tú compraste este asiento, por los asientos no tienen nombre. Si viene una persona, como uno tiene que pensarle, si no hay asiento, levántate y ofrece ese asiento a esa persona. Tú vas a enseñar el amor de Cristo a ellos.
Pues si tú actúas de una manera, y yo lo he visto, como te dije en iglesia antes, que te enoja, mira, tú estás en mi asiento, salte de mi asiento. ¿Qué clase de amor tú estás enseñando a la persona que está entrando a esa puerta? Y el cristiano, la palabra dice que sean conocidos por los frutos Ujú. que damos nosotros, cómo tratamos a las demás personas, al prójimo, al hermano, porque ahí es donde está el fruto del cristiano, donde se conoce, porque yo puedo decir que soy cristiano, o puedo cargar la Biblia en los brazos míos. ¿Cómo estuvo yo? Cualquiera puede cargar una Biblia, pero en los frutos no los ve todo el mundo, porque los frutos vienen del Espíritu Santo. Yep. Amén. Y entonces eso es el Espíritu Santo te da a demostrar quién es tú. Muchas veces hay testimonios de gente que están en los supermercados o están en cualquier lugar y hacen una obra de gracia y lo primero dicen, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque hizo una obra del Espíritu Santo. Trabajó en el fruto del Espíritu Santo. Es igual que los árboles naturales, ¿no? Si no conoces el fruto, ¿cómo tú vas a saber qué árbol es? Ajá. Yeah. Yeah. Este es de limón, este es de manzana. Bueno, tampoco espere que de manzana, de limón, de limón, de manzana, ¿no? Sí, pero entonces pues tenemos que estar en esa gracia porque el llamamiento al compañerismo en la iglesia no es a que esto es mío o esto es tuyo, o yo soy mejor y tú eres más bajo. No, es que caminemos y crezcamos todos unidos, juntos, en la misma gracia de Dios, amarnos igualito, igualmente. El que conoce mucho la palabra, conoce menos, eso no tiene que ver nada en el amor que debe haber, la fraternidad que debe haber en los compañeros. En pastor, como usted dijo, y si ese que está allí sabe menos que yo tengo que, con toda la sabiduría que yo tenga, poner, no voy a decir bajarme, porque a veces a la gente no le gusta escuchar esas palabras, pero llegar, tú tienes que ponerte a nivel, mira, si alguien, el que se quiera saber tanto, tú demuestras esa sabiduría y ese carácter cristiano, adaptándote y humillándote al punto de que toman las cosas por basura, todo lo que tú tienes por basura, porque muchas veces nos podemos sentir de esa manera. No, que yo, espérate, tranquilo, no eres tú, es Cristo. Amén. Y si ese hermanito, esa hermanita, maybe comete un error y tú sabes más, ¿sabes? No lo ataques, ¿verdad? Ayuda. No solamente ahora, porque a veces uno se puede sentir de esa manera. Había un dicho que decíamos nosotros cuando yo trabajaba con los Royal Rangers, que un hombre no se puede, si se quiere sentir aquí, bájate al nivel de un niño y ayúdalo. ¿Sabes? Bájate, humíllate. La humillación es tan importante en este camino. Amén, amén. Y no es popular. La humildad. No la humillación, la humildad. Y eso viene con la convicción del mundo. Ajá. Por eso que uno tiene que tener una convicción cristiana, que es Cristo central. Por eso es difícil ahora en día, porque la convicción del mundo sigue atacando la convicción cristiana. Dice que no puede ser así. Si tú no estás conmigo, tú estás contra mí. Y eso lo hace algunas veces a los creyentes pensar, maybe yo estoy juzgando demasiado. No es que estamos juzgando, es que estamos viviendo por la palabra de Dios. Es Dios que juzga, no nosotros. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y eso viene con la evidencia en nuestro camino. Que uno tiene que decir, no es yo, esta es la palabra de Dios que dice esto. Es como una cosa que seguida que una persona homosexual dice, tú me estás maldiciendo. No, yo no, mira, me está juzgando. No estoy diciendo nada de eso. No ni estoy contra ti. Estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo con tu clase de vida. Yo creo, y ustedes si pueden añadirle esto, hay una diferencia entre juzgar y condenar. ¿No? Y muchas veces somos fácil para condenar a alguien. Juzgar es una cosa y condenar, y eso le toca a Dios. Pero juzgar tiene que ver con discernir entre algo que está correcto y algo que está incorrecto. Y si nos vamos aquí, la mayoría de las veces vamos a juzgar bien, correctamente, pero no condenamos.
No podemos. A mí se puede, pero no se debe. La Biblia lo dice, nosotros podemos juzgar las acciones de la persona. Si una persona está robando, ¿sabes? Está robando. Pero lo único que uno no puede juzgar es el corazón de la persona. Porque únicamente Dios juzga el corazón, o únicamente Dios sabe el corazón del hombre. Pero en hechos vistos naturales, tú puedes juzgar, o hechos que haga la persona. Uno no puede juzgar. Perdón, me voy un poquito más lejos. Este va para el infierno y eso no. ¿Quién puede determinar eso? Está juzgando el corazón. Yo me acuerdo, yo tuve un pastor, un hombre poderoso en el Señor, un hombre humilde, pero un líder. Y él, como se dice la gente, se envenenaba cuando alguien decía, hijo del diablo. Pero que eso no son formas de hablar del púlpito. ¿Cómo tú te vas a expresar? Y eso era popular mucho tiempo atrás. Eso es un hijo del diablo. No, primero el diablo no tiene hijos. Pero eso es como una ofensa. Hablar así de alguien por quien Cristo murió. That's rough. Yeah. Y cuando vimos ahora qué es una batalla espiritual y cómo eso afecta a nosotros. Y estamos en página 5. La guerra espiritual es una batalla que no se ve con la vista nada más. Esto es una batalla contra Satanás. Y nosotros no vamos a ver Satanás con nuestros ojos. Esto es una batalla espiritual. Y también tú no vas a ver los soldados, los demonios. Como vimos en el Nuevo Testamento, Jesús cuando confrontaba a los demonios, estaban adentro personas. No fue como si los demonios estaban afuera de la persona, estaban adentro de las personas. So, nosotros pensando que vamos a ver demonios claramente, no va a suceder. Esto es una batalla espiritual y viene con nosotros estar preparados, que estar en la palabra. Y como cualquier batalla que no es una batalla física, dice el apóstol Pablo que nosotros batalla es con los dark forces, how you say, las fuerzas de la fuerza de la tiniebla, yes. Tiniebla, sí. Y lo que está diciendo Pablo ahí, que ¿dónde empieza eso? La tierra de batalla empieza en nuestras mentes y corazón. Porque tú conoces a la persona por su corazón. Y si su mente ya va a tener ya todo en su mente la persona que quiere hacer algo. Como vamos a suponer, un video que yo vi hace poco de una persona que quería hacerle daño a otra persona en los trenes, que estamos viendo eso mucho ahora. La persona estaba caminando inocente al lado de la persona y la persona que quería hacer daño, ya tú lo viste en la cara de él, que ya lo tenía en la mente que quería hacer daño. Se quitó el bulto, estaba mirando, ok, nadie me estaba viendo, y cuando vio que nadie estaba viendo, corrió y le empujó el tipo a que caía en los trenes. Entonces se corrió y se llevó el bulto. Él tenía ya eso en mente. Y si lo tenía en mente, ya estaba en su corazón que quería hacer daño. Eso es lo que tenemos que entender, que esta batalla es espiritual. Y tenemos que guardar nuestro corazón. Porque si lo volvimos a dejar cosas entrar por los ojos, los oídos de nosotros, entra el corazón. Y si entra el corazón, va a entrar la mente. Tenemos que guardarnos. Y eso empieza con usar la armadura de Dios. Y eso es lo que Pablo está comunicando aquí. Porque la armadura te protege, ¿te acuerdas? El yelmo, the helmet. Eso es simbólico de protegernos la mente, que sea el asiento de nuestra alma. You know, aquí, como estaba diciendo Pastor Darby, y mismo hablamos ahorita que el apóstol Pablo se refiere mucho a la renovación de la mente. Mira, guárdate esto, cuídate esto. Protégelo. ¿Y cómo se protege? Con esto. La mente es el campo de batalla del enemigo. Él te está tirando dardo. Entonces, once que tú empiezas a entretenerlo, entonces ahí es donde empieza a formar el plan que tiene. Un ejemplo de entretener, Pastor, ¿cómo tú dirías? Por ejemplo, si te dicen a ti y te tira el enemigo el dardo, mira, ahí hay una bodega y el dueño está ahí y él sale a las 10 de la noche con un paquete de dinero grandísimo. Si tú vas ahí a las 10, coge el paquete y te vas y nadie va a ver nada y nada va a ocurrir. Ese es el que tira el lazo.
Pero si tú lo escuchas a Él, entonces tú te tramas eso en tu mente. Entonces tú haces el plan. Ajá. Y para hacer el plan, y tú te vas a ejercer ese plan que Él te puso en tu mente, el enemigo es traicionero. Entonces cuando Él está llegando a ese lugar, pensando tú que está el dueño de la tienda con el dinero y vas a salir rápido, ahí hay alguien comprando en la tienda. O hay 2 o 3 personas comprando, haciendo algo más. Ya tú vas enfocado a buscar esa bolsa de dinero. So, ahí tú ya sabes que vas a sacarlo, pues ahora tengo que hacer algo con estas 2 personas que están ahí. Entonces ahí tú puedes sacar un revólver, matar a uno, matar a una persona y hacer algo para escaparte. Y cuando te preguntan a ti, oye, pero tú hiciste esto, tú dices, no, yo no lo hice. No, tú no lo hiciste, porque fue el diablo que te tenía cegado a ti. Y tú ibas con un plan y te cambió el plan. Y no, el enemigo siempre trabaja así. ¿Por qué? Porque tú entreteniste al principio al decirte, mira, hay un hombre con dinero. Ese dinero de esa persona. Yo no tengo que ir en nada ahí. A veces tú trabajas con tu dinero para sostenerte. Ese es cuando tú entretienes los pensamientos del enemigo. Y vimos aquí que las batallas espirituales empiezan con enemigos atacando nuestros pensamientos, como tú mencionaste. El otro ejemplo de atacar pensamiento y sucede adentro de la iglesia, vamos a suponer, si el pastor mayor pone a una persona a predicar y la persona que están en el cuerpo de Cristo empieza a decirle en el oído, mira, tú predicas más mejor que esa persona, y le empieza a meter cosas en la mente. Empieza todo atacando la mente, porque entonces tú lo piensas creer y eso entra al corazón de uno. Es siempre por los oídos y los ojos y la mente. Por eso que tenemos que proteger. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 13, versículos 12 hasta 14. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que la habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descairán a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir, a investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti. Y lo que estamos viendo en esos versículos es que, como siempre nosotros decimos aquí, es que uno tiene que investigar. No te dejes ir por nosotros nada más. Entra a la palabra y confirma lo que estamos enseñando. Y lo que está diciendo en el libro de Deuteronomio es que uno debe investigar. Uno tiene que ser como un detective. Igualmente, mira, dijimos que hay evidencia de Jesús. En toda la palabra de Dios hay evidencia de Jesús. Y el gran plan de Dios para salvación para todos nosotros. Tenemos que investigarlo. Más que tenemos que abrir y analizarlo. Hay evidencia afuera de la Biblia que Jesús vivo. Que Jesús era profeta, era maestro. Hay evidencia afuera de la palabra de Dios. Más que tenemos que investigarlo. Jesús no es Santa Claus, que fue criado por una persona que lo escribió y eso. Sí, hay una persona que se llama Santo Nicolás, pues no era Santa Claus. Y eso es lo que tenemos que investigar. Entonces se analiza. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Con estas batallas que están sucediendo, no te dejes cualquier persona que te coma la mente. Investiga todo que venga de afuera, a ver si es de enemigo o es de Dios. Y la única manera que podemos hacer eso es saber la palabra de Dios. Cuando vimos ahora capítulo 14 de hasta 16. And if you could read that 14 to 16, it's on page 5 there. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Gracias, pastor. Y ahí está enseñando ejemplo. Sabemos que la armadura es cómo lo ponemos la armadura.
Empezando con primero, dice con la cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Amen. Amen. Pablo siempre se puntó a la palabra de Dios. Él nunca dijo, esto fue lo que el Señor me reveló a mí. No, él dice, esto es lo que la palabra revela. Sí, el Señor lo reveló a él, pues él siempre fue para atrás a palabra. Esa es la razón que fue siempre al Antiguo Testamento. Recuérdate, en ese tiempo no había el Nuevo Testamento. Right. Él siempre fue a la palabra para confirmar lo que él estaba enseñando. Nosotros cuando enseñamos debimos ir para atrás siempre a la palabra de Dios, porque no viene de nosotros, viene de la palabra de Dios. Y quien sea la audiencia, ellos deben investigar y confirmar si eso es lo que la palabra de Dios dice. En este camino sabemos que va a haber gentes, y vimos en la televisión que hay gentes que predican y están predicando afuera la orden de Dios. Están predicando cosas que no fue que el Señor reveló o enseñó. Tenemos que saber quién es Jesús para entender quién fue el más mejor maestro, que dio el gran ejemplo, que murió en la cruz para nosotros. Hay gentes que quieren decir, esta persona te va a salvar. No hay ningún ser humano que te va a salvar menos Jesús. Él es el único ser humano que te va a salvar. No hay ningún ser humano allá afuera que te va a salvar. Estaba pensando que las primeras palabras que Jesús, que tienen registrado, no sé si, creo que estas son las únicas primeras palabras que tienen registradas de Jesús cuando está en el templo. ¿Te acuerdas él no se perdió, lo que se perdieron fueron los adultos? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo, mijo? Tengo que hacer la obra de mi Padre. Esas son las palabras de él. Estoy haciendo la obra de mi Padre. Eso fue lo que yo vine. Y interesante que él, Jesús, al que nosotros le servimos, es el que nos da todo lo necesario para poder vivir esta vida. So, como maestro, como tú dijiste, Pastor David, ese es el maestro por excelencia. Y sigue enseñando por medio de su Espíritu Santo. Amén. Right? Y aquí enseña, ¿verdad?, que usar el escudo de la fe. Ajá. Ese es el arma más protectora que necesitamos usar. Para aquel tiempo, el escudo lo usaba, porque toda esta enseñanza viene de Pablo, porque Pablo siempre estaba encadenado a un soldado. Para que si donde iba el soldado, estaba ahí, no se iba a escapar. Pero es la sabiduría de Pablo que él la cogió, que al ver la armadura del soldado, él la transmitió a lo espiritual. Entonces, allá ellos usaban los escudos cuando tiraban las flechas, a los soldados, ellos ponían los escudos. Pero esas flechas que ellos tiraban, ellos ponían una brea en la punta, iba con fuego. Entonces, el que se estaba defendiendo hizo un escudo de 2 cubiertas de madera. Entonces, cuando el escudo, la flecha daba en la madera, como habían 2 pedazos de madera doble, apagaba los dardos del enemigo, apagaba ese dardo del enemigo. Yo no sabía eso. Bueno, así es. Por eso es que él compara eso tan profundamente. Entonces dice que él apagará con la fe. Tú pagas aquel dardo que el enemigo te tire. Lo que él te tire, tú tienes fe. O que tú mañana vas para un tratamiento y te va a pasar esto. No, por fe yo creo que yo voy a estar sano. Que si va a tardar un viaje y ese avión se va, no, por fe yo voy a llegar salvo a ese lugar. Y por fe, siempre por la fe que hay en Dios, el conocimiento que tú tienes de Dios, ese es que tú te aplicas a tu vida. No dejas que esa duda, esos dardos de duda, de que tú no puedes, de que tú eres menos que alguien, de que te están mirando mal, de que no se llevan contigo. Esos son todos dardos del enemigo para distraerte a ti y empezar a pensar de forma diferente. No, todo eso tú tienes que ponerlo con el escudo, no con la fe. No, Dios me dice que yo soy hijo de Dios. Yo soy lavado por la sangre. Yo soy hijo del Rey. Nadie puede venir sobre mí que Dios no lo permita que venga hacia mí. Y todo lo que Dios permita que venga hacia mí es para bien mío, para el cambio y la forma que Dios tiene, porque esto es para mí. Siempre creen en esa fe ferviente y en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se cumplen en cada uno de nosotros. Sí, llega tiempo de que va a llegar esa promesa, tiene que haber cambio en nosotros también, para que esa promesa se haga eficiente, pero siempre tenemos que esperar que Dios es fiel. Dios dice, las promesas, son hechas, y Dios es fiel. La palabra que dice Dios, esa palabra está dicha y está hecha. Y si somos hijos de Dios, nadie puede tocarnos a nosotros.
Tiene que vivir con esa fe. Es como el soldado. El soldado tiene fe que va a salir de la guerra Victorioso. victorioso Yeah. por las personas que están alrededor Yeah. de él, Ujú. tanto en el mismo pensamiento. Igualmente, el cuerpo de Cristo universal debe estar todo en acuerdo en el mismo pensamiento. Amen. Yo voy a ser victorioso porque ya Cristo es victorioso. Y por eso es que también nos juntamos en la iglesia, porque tenemos que estar con gente que tiene el mismo pensamiento. Ujú. Tenemos victoria. Sí, estoy pasando por dificultad, pues yo sé que voy a salir bien porque tenemos victoria en Él. Ese hermano, esa hermana, todo está pasando por una dificultad, pues todo es temporario. Y si estamos solos, vamos a suponer, ¿se entiende? Hay gente que no pueden salir de su casa por enfermedad, por personas que están saludables, que pueden salir de su casa y estar juntos, adorando al Señor juntos. No se queden en su casa, porque lo que está haciendo es que te estés separando de los otros soldados. Ajá. Y lo que está haciendo el enemigo es que está viendo, este está solo, voy a atacarle a este. Yeah. Está caminando solo, porque no ataca los grupos. Él quiere ver el que está solo. Ujú, ujú. Así como el enemigo trabaja y empieza a poner cosas en la mente. Oh, no vayas con ese grupo, porque ellos nunca te van a adorar, no te van a amar. Tú sabes, cosas que el enemigo pone en la Dardo, gente. dardo, boom. Yeah, Y como poco, dijo poco. Pastor Raúl, no entretener eso. Do not entertain. No. O sea, no le dé, si viene ese pensamiento, repréndelo. Ajá. Y entonces, ¿cómo tú reprendes eso? Los pensamientos malos se combaten con pensamientos buenos, Positivo. right? Positivos. Entonces, si tú conoces la palabra, no. El Señor dijo que Él está conmigo como poderoso gigante. El Señor dice, o sea, y a veces uno no se recuerda de la cita exacta, pero recuérdate la palabra. ¿Right? En Romanos nos dice que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que no fallemos. Y si fallamos, tenemos un abogado. Right? Amén. Yo un testimonio corto, ¿verdad? Antes de yo venir al camino del Señor, pues yo era una persona que le gustaba la bebida. Cuando llegó el punto donde yo decidí no tomar más porque quería ir a servir al Señor, el enemigo seguía tirando dardos. Y me acuerdo que, por eso lo digo testimonio, un día llegó el punto donde él me dice, date un trago, porque si no te lo das, vas a morir. ¿Verdad? Eso es una cosa. Y uno como está en la desesperación, está acostumbrado a depender de ese trago para funcionar, pues es un momento donde uno, críticamente, uno dice, pero yo me detuve, pensé y el Señor me dio palabra. Y esto fue lo que yo le dije al enemigo. Le dije, mira, yo no voy a darme un trago, porque si yo me doy un trago y muero al lado tuyo. Si yo no me doy el trago y muero al lado de Dios. Mira, aquí estoy vivo. Amen, ¿viste? Gloria a Dios. Yeah. 45 años más. Amen. Porque usted sabe, pero al momento sí, me muero. Pero tú tienes que pensar a quién tú le estás sirviendo, a Dios. Pues si te mueres, te vas a morir con Dios. Amen. Pues, y morirse, ¿verdad? Dice que es ganancia. Amén. Amén. Entonces uno tiene que saber detenerse y pensar que el enemigo no le engaña a uno o lo haga dudar de quién es Dios. Amén. Y vimos aquí cómo nos ponemos la armadura espiritual. Nos ponemos la armadura de Dios observando diariamente la verdad bíblica, viviendo en obediencia, que eso es difícil, Yeah. Right. comportando el evangelio y confiando en Cristo. Esta armadura espiritual nos protege de ataque espiritual. Solo cuando vencimos la tensión en el ambiente espiritual podemos jugar esa victoria en el mundo fiscal. Eso es que si lo distraímos por el mundo con visión afuera, cambia la mente aquí adentro. Y no puede suceder. Eso es una cosa que dimos una clase en la convicción cristiana. Y yo me reí porque el pastor Sam me dijo, wow, tú diste esa clase. Él dijo, yo no sé si todo el mundo va a entender eso, que es tener una convicción cristiana. Y es verdad, mucha gente no tiene ese entendimiento que es tener una convicción cristiana. Y no entendimos que la convicción del mundo siempre está... Es como el agua cual le da a la piedra. Ajá. Poco a poco lo empieza a guayar la piedra y forma la piedra. Igualmente, la convicción del mundo le está haciendo eso al cristiano. So, la cosmovisión, esa es la palabra que tú estás usando.
y todo el mundo tiene una, o sea, cómo nosotros tomamos decisiones basado a nuestra cosmovisión o como nosotros miramos el mundo o nuestra vida. ¿Cómo tú miras tu vida? El mundo dice, goza, brinca, salte con las tuyas, saca provecho a la vida. Es distinta a lo que dice la cosmovisión cristiana, que diría amar a Dios sobre todas las cosas. El que se humilla será exaltado. Esta manera de pensar como cristiano es distinta a como el mundo piensa. Y eso tiene que ver con la cosmovisión y cómo se alimenta esa cosmovisión. Mira esto, la cosmovisión se alimenta de dos formas. O mundanamente, por música mundana, programas mundanos, el pensar político mundano, ¿sabes? Las redes sociales están influenciando tanto a la manera que nosotros opinamos y miramos la vida. Sin embargo, en este libro, en estas 66 balas, tenemos una manera de contrarrestar esa cosmovisión. Es como, yo siempre veo como la palabra de Dios es antivirus. Es una vacuna contra la confusión. Y si notamos ahora, y yo y Pastor Rick hablamos esto antes, lo que estamos viendo ahora como el ataque, especial la iglesia cristiana que son latinas, estamos viendo que el enemigo quiere usar gente que se criaron en la iglesia y que son hijos de pastores que se han ido al mundo, ahora son famosos en el mundo y lo está usando para atacar los creyentes. So, un ejemplo, tenemos una artista y luego se dice el nombre Bad Bunny. El Señor bregado con él. ¿Por qué hizo él? Se vistió como enemigo. Entonces hay tanta gente que está oyendo la música de él, y ¿qué va a hacer? Si tú sigues oyendo la música de él, tú estás diciendo que tú estás en acuerdo con esa música. Tenemos que tener cuidado que dejamos entrar en nuestras casas, oídos, mentes. Porque no todo el mundo que canta en el mundo tiene el mismo pensamiento que nosotros. Tenemos que poner defensas y no dejar todo entrar. Es como yo en mi casa. Yo no dejo a todo el mundo entrar en mi casa. Hay razón porque hay cerradura. Igualmente tenemos que tener cerradura en este cuerpo. No podemos dejar cualquier cosa entrar en este cuerpo, porque va a cambiar la forma que pensamos. Hay ataques que vienen. Y siguen viniendo. Si vimos versículos 17 a 20, que dice, recibe las piezas finales de la armadura, que es página 6 de ustedes. 17, ¿verdad? Sí, 17 hasta 20. Son 17. Yo no lo pastor. Tomen el caso de la salvación, tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena. Oren para que lo proclamen valerosamente como debo hacerlo. Y el yermo de Dios, y el yermo que Dios provee es salvación. No importa cuál encarnizada sea la batalla, el cristiano no tiene miedo, ya que sabe que la victoria final es segura. Finalmente, el soldado toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La ilustración, ejemplo clásico de esto, se puede encontrar en Lucas 4, 1 al 13. Vemos a nuestro Señor usar esta espada en su encuentro con Satanás. 3 veces citó la palabra de Dios, no solo versículo al
al Al azar, azar. sino los versículos apropiados que el Espíritu Santo le dio para esa ocasión. La palabra de Dios aquí no significa toda la Biblia, sino la porción particular de la Biblia que mejor se adapta a la ocasión. Y la razón, me gusta esa última parte, porque muchas veces personas que leen la palabra de Dios quieren usar la palabra como, yo siempre he dicho esto en inglés, para darle encima la cabeza a la persona. Right. Y tenemos que entender que no toda la palabra, hay un libro que salió en inglés, estoy esperando que salga en español para comunicarlo con todos mis hermanos latinos, que se llama Cómo no leer la palabra. Okay. Porque muchas veces leímos la palabra y no estamos leyendo en el contexto que estaba escrito. Hay palabras que se usó en ese tiempo que no son palabras que usamos ahora, y también hay algunas palabras que se usan ahora pero no tenían el mismo entendimiento para ese tiempo. Y eso es lo que tenemos que entender. Como una palabra que siempre se usa y se usa de una manera fuerte para batallar con las mujeres de Dios, es que las mujeres se tienen que someter al esposo. Uno tiene que leer el contexto, y ya lo enseñamos en el libro de Efesios, de cómo, porque la carta de Efesios es enseñando cómo nos comportamos como cristianos. Que no es nada más la mujer someterse al esposo, es también el esposo someterse a la mujer, la esposa. Igualmente los hijos se someten a los padres, y los padres se someten a los hijos. Por eso no dice que tú dejas a los hijos que te caminen encima de ti tampoco. El contexto se tiene que entender. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí en esto, que cuando tú uses un versículo, úsalo en el contexto, cuando tú hablas con la persona, porque primero es la palabra de Dios, es la verdad, es la evidencia. Úsalo en su contexto correctamente. No lo use afuera del contexto. Y hay muchas personas que lo usan afuera del contexto. Ahora mismo hay muchas batallas en dominaciones, porque hay personas en diferentes denominaciones que piensan que una mujer no puede ser pastora. Y hay muchas iglesias que se están rompiendo por esa razón. Pues Pablo nos enseñó que sí hay posición para las damas de Dios. Y que sea que algunas personas piensan que no puede ser pastora, cada dama se puede usar por el Señor, como cada caballero se puede usar por el Señor. Usamos títulos como si son superior, y los títulos son eso nada más. Y cada título como pastor es sirviente. Eso es lo que es, sirviente. Debimos ser disponibles a servir. Por seguida vimos el título pastor y pensamos que es superior. No, es sirviente. Mira, yo como estaba pastoreando, tenía un hermano que vino del continente de África. Se movió al país y él me apreciaba, me quería mucho. No, pastor, usted no puede hacer esto. Pastor, no, yo lo llevo. Pastor, mire, aquí está mi carro. Mire, no. Y cuando venían los hermanos quería hablar con... No. What is it? Yo le hablo al pastor. Y hay personas que tienen esa actitud de que yo soy el pastor y tú no te me puedes acercar mucho. Habla con hay momentos que, hay un orden, pero la idea, el punto es que el ministro, eso es lo que es un ministro, dulos, un esclavo, para servir. Yo aprendí algo en la marina y siempre se quedó conmigo, que el oficial más grande es el último que come, porque tiene que velar por los menores. Y yo creo que eso aplica aún en el ministerio. Uno tiene que velar por supuestamente que sea menor, como ustedes, con todos igual. El hombre que rige esas leyes, de que si yo soy pastor tiene que haber un reglamento. Algunos pastores, no todos, algunos, se levantan en esa manera de que ellos ponen el reglamento de cómo tienen que tratarlo a él. Si ellos, por ejemplo, tienen que venir ante este anciano antes de venir donde mí, o tienen que hacer una cita, pues sea lo que ellos se tratan. Pero el ejemplo más grande nos dio Jesucristo. Cuando iba a Nicodemo, que quería
que Dios lo sanara. Ujú. Y él estaba gritando. Ahora yo me pongo a pensar, había millones de gente ahí. Right. Y él está, Jesús, hijo de David. Y en medio de todo ese bullicio, y la gente gritando, Ajá. en medio de ese bullicio, él lo oyó. Yes. Ujú. Dice que Dios oye a todo el mundo. Y entonces los discípulos quisieron, no, apartarlo de él. ¿Qué va a parar el tiempo al Señor? Ujú. Que está- Yeah. ¿Qué dice el Señor? El Señor se paró. Dijo, "Chavo, el Señor se paró para dar un testimonio de que el Espíritu Santo es el que obra en tu persona. Si tú eres un pastor o lo que el Señor te haga llamado y te envía a hacer lo que sea, la obediencia tuya es ir y hacerlo. Ujú. No esperar que alguien diga, no puede ir o espera un tiempo. No, tú vas dirigido por el Espíritu Santo a hacer la obra que el Señor te indica. Yo me estoy riendo porque, y yo lo que tiran, si tenía 30 hermanos en una iglesia, ¿qué? ¿Apoyo de qué? Yo puedo entender una iglesia que haga 2,000 personas, Ujú. hay congregaciones así, Sí, sí. Ujú. que entonces hay que, y hay que ser entendido. Ujú. El pastor no puede estar visitando a todo el mundo, porque Bien. hay equipos de pastores que Sí. están bajo la dirección de ese pastor, entonces representan al pastor, Ujú. ¿no? Ujú. Pero yo con 30 hermanos tiene que hacer apoyo para verme, ¿qué es eso? Y no, Lo hay. Yeah, lo hay. bien, lo hay. No. Y vimos eso también mucho en lugares de África, que la congregación supuesto sostener Sí, el sí, él pastor. vino con esa idea. Por- eso no es lo que revela Nunca. la palabra. Muy La bueno. palabra dice, menos de nosotros, más de Amén, Jesús. amén. Jesús nunca pidió que nadie lo sirviera a Él. Yes. Él sirvió a Yes. todos, Yes. otros. Y ese es el ejemplo que supuesto como pastores nosotros ser. Ujú. También que no dejar ese título que quede adentro de nosotros así. Y recordarnos que ese título es siervo. Amen. Siervo de Dios. Único es que cuando tenemos una iglesia es que tenemos que proteger la iglesia. Eso es lo único de diferencia cuando tú usado pastor es que tú haces defensa a la iglesia, que no se meta un lobo. Ujú. Ya. Eso es lo que es. Ajá. Mira, si tu posición ministerial define quién tú eres, forget it, entrega los papeles. Dile que Yeah, yo- yeah. si la posición te define cómo tú eres como ser humano, tú me entiendes, y estamos llamados a servir. Amén. Esa posición no, you know, Ujú. No, la eso identidad para de otra clase, nosotros. eso para otra clase. Yeah. La identidad de nosotros es Cristo. Amen. Esa es la identidad. Ese es el gran ejemplo. Eso es lo que tenemos que how you say, Y, mira, y hermano, perdona que interrumpa. Y ustedes pueden ver también cuando uno entra a una iglesia, si usted puede distinguir si el pastor es el pastor de la gente, si el pastor que Right. está ligado con la gente, Yeah. o es el pastor Yeah. que está acá nada más y nadie puede tocarlo. Yeah, yeah. Porque se ve, que se Sí, siente, porque sí. se siente el espíritu que esa persona está separada, está para hacer sus cosas, Exacto. y lo que sea, pero no es persona de. Y el pastor debe ser el pastor de las ovejas, amén. ¿verdad? Que es Jesucristo. Había una herida, ¿qué Ajá. hizo? Dejó las 99 a ir a buscar aquella que estaba herida. Ujú. Él no dijo, oh, hay 99, vamos a seguir. No, paró y se la echó y la cargó. Y así somos los pastores. Deben Amén. tener esa conexión con las ovejas de él. Yo prefiero que digan que el pastor, mira, está hablando con los de la esquina, está hablando allí, está hablando con el bolitero, a ese que yo tengo que hablarle, a que está yo todo, algo ya. Y vimos en versículo 18 que es orando en el Espíritu. Ajá. Cuando sentimos nuestros corazones y mentes en la dirección del Espíritu Santo y luego oramos a su poder, En su poder. estamos orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu es inspirado y dirigido por Él. Amén. No es tan complicado. Una vez lo hicimos más complicado que debe ser. Tú quieres orar en el Espíritu, que sea la voluntad de Dios. Pero si quiero venderte un libro, lo va a hacer complicado. Si quiero vender un Yeah, libro, yeah. Y no, si tú piensas y rebuscas por internet ahora que se puede hacer, ¿cuántos libros hay de orar en el Espíritu? Hay miles. Pues no es tan complicado. Orar en el Espíritu es orar en Él, dirigido por Él. Amén, amén. Y eso debe ser la vida de cristiano, de creyente, ser dirigido por Él. Amén. Y es algo que hay que cultivar. Yes, Ujú. yes. Eso Ujú. no viene así de la mano. Right. Hay que cultivarlo. Yeah. Es, ¿no?
disciplinarse Amen. Ujú. y querer hacerlo y hacerlo como dice la palabra que hacerlo. Amén, amén. Y eso viene con obediencia, porque si vimos en el libro de Hechos, se enseñó el ejemplo cómo la iglesia es supuesto caminar. Amen. Amen. Orando juntos con gente que tenga el mismo acuerdo, pensamiento. Amen. Debemos orar sin parar. Amen. Tenemos que caminar pensando en Él y orar en su nombre Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que sea tu voluntad. Eso es lo que tenemos que entender. Ya, Pastor David, quería mirar lo que leyó Pastor Raúl. Raúl ahorita. Ok, el versículo 17 en el capítulo 6 Ujú. dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. So, ¿cuál es la palabra de Dios? I'm sorry, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, right? Entonces dice el versículo 18: oren en el Espíritu, como tú estabas explicando, Pastor Darby, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. So, como congregación, como iglesia universal, tenemos que estar orando. Por eso es que oramos y mandamos ayuda a otros países, right? A esos misioneros, a esa iglesia, porque tenemos que estar orando los unos por los otros y tenemos que mantenernos alerta y perseverar en oración por todos los santos. Oren también por mí. ¿No es lo que dice Pablo? Oren también por mí. Pero tenemos que orar por los ministros, por los que nos dirigen. Tenemos que orar. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. So, Y ahí Pablo pide esa oración no para él. Para él sí, pero es para el ministerio. Yes. No es para él personal. Ajá, ajá. Y esa nos enseña a nosotros que cuando nosotros oremos por los líderes, sí, vamos a orar físicamente por su físico si es necesario, pero más es que Dios abra puertas, que Dios le dé palabra, Yes. que Dios le dé Eso es lo que descendimiento está pidiendo. para que la palabra crezca, porque Amen. en sí nosotros somos cuidados por Dios. Yes. Y Dios es que nos cuida a nosotros y a nosotros no nos va a pasar nada porque Dios está en control de nuestra vida. Ahora dice que sabe más de nosotros que nosotros mismos. So, Él sabe lo que nosotros pensamos, Amen. lo que nosotros no pensamos, Él lo sabe todo. Amen. Entonces intercedemos para que Dios le dé gracia a esa persona, a ese hermano, a que Dios le dé la palabra. Amén, amén. Y vimos ahí, como dijo Pastor Raúl, que la oración no es nada más por Pablo como liderazgo, es para el ministerio. Yes. Y eso, una oración no nada más para los liderazgos en la iglesia, es para todo el mundo que trae evangelio, porque Amén. todos nosotros somos llamados a traer evangelio Amén. para afuera. Nosotros somos llamados por Jesucristo a ser discípulos. Y eso viene nada más con el poder del Espíritu Santo. No es fácil. Esto no es por nuestra fuerza, es por la fuerza espiritual de Jesús. Amén. Cuando vimos eso, es viendo que Pablo, como el gran ejemplo, él siempre está enseñando que con cualquier batalla que tenga, él siempre está pensando de cuerpo universal. Escribiendo esta carta, cuando está en la cárcel, ¿qué está pensando? De otras personas. De nosotros. En nosotros. Y eso es como un gran líder, supuesto de ser un gran ejemplo para nosotros. Que nosotros debemos pensar de otros. Sí, vamos a tener batallas nuestros mismos, pero también pensar de otros. Tú sabes, sí, yo estoy pasando por esto, pues mi hermano está pasando por esto. Tú sabes, y ese pensamiento que Y a tenemos. la misma vez, cuando dice, pues, cuando uno está pasando por ese momento, ¿verdad? Pues sea, pues si uno se siente seguro en Dios, ¿verdad? Entonces pues uno quiere orar por el hermano, porque no todos somos fuertes, no todos estamos preparados para cuando venga la aflicción o venga la situación donde nosotros nos sentamos, el momento que necesitamos ayuda. No somos iguales, pero si tú estás fuerte, entonces tú oras, ¿verdad? Y estás pendiente a que está más débil para restaurarlo también, y se llega al nivel donde tú te encuentras. Amén, amén. Y para acabar los últimos versículos, que son 21 hasta 24,
Que si lo podemos leer. Okay. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén, amén. ¿Y quién es Tíquico? Vimos aquí que fue receptor de esta carta, pero también que Pablo lo consideró un querido hermano de la fe y fue servidor del Señor. En Colosenses capítulo 4, versículo 7, Pablo lo llamó por estos mismos títulos y le agregó que era un consiervo y un compañero de esclavo. Eso diciendo un sirviente de Dios. Amén. También se le mencionó en Hechos capítulo 20, versículo 4 y 2 Timoteo capítulo 4, versículo 12 y Tito 3, 12. Debía informar a los efesios sobre el bienestar de Pablo que lo que estaba haciendo para animarlos. Él es una persona que trabajó en el ministerio con Pablo. Esta carta fue escrita para él, es porque él estaba trabajando en la iglesia Efesios. Y vimos aquí que Pablo, él era un gentil. Tíquicas era un gentil que se convirtió en román y está mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. Trabajó con Pablo mano a mano y en el libro de Hechos se mencionó también que caminó con Pablo al trabajo misionero. No fue como una persona que conoció en un lugar, se convirtió y Pablo se siguió. No, fue con, si notamos, Pablo es una clase de persona que cuando una persona se convierte, él lo ayuda a que camine con él para que él observe cómo caminar y servir en el Señor. Si tú notas, Timoteo, Tites y Tiqueos, todos caminaron con él para ver cómo trabajar en el Evangelio. Y eso es un ejemplo para el liderazgo. ¿Cómo es que nosotros podemos ser un gran ejemplo? Deje que la persona camine contigo, que te observe. El ejemplo que Jesucristo dio. Amén. Él enseñaba, pero también caminaba con él y le enseñaba con su vida cómo ministrar. Ese es el formato de que debemos seguir. Y como siempre dijimos, ese es el gran ejemplo. El gran maestro es Jesús. Y esa es la manera que Jesús enseñó y esa es la manera que nosotros debimos imitar Jesús. Y Pablo fue un gran imitor. Muchas veces hasta usa ese título, yo imito a Cristo. Algunas veces él dice, imitan a mí, porque él dice eso, él no está diciendo de él mismo, está diciendo, imita a Cristo. Porque si yo estoy imitando a Cristo, tú imitan a mí, está haciendo igual. Si yo aprendí de Cristo y estoy viviendo esta vida, que tú también puedes vivir la vida que yo estoy viviendo. Amén. Como yo la vivo. Es una enseñanza profunda, ¿no? Porque él está diciendo, mira, yo aprendí de Cristo, no que lo aprendí nada más, yo lo estoy viviendo. Aprende de mí, aprende de Cristo y vive como yo vivo, como Cristo vive. Amén, amén. Y eso nosotros es el gran ejemplo, que por eso yo siempre lo he dicho en mi persona, que la más mejor manera de comunicar el evangelio es hablar con una persona por vivirla. Si tú no estás viviendo el camino, no importa lo que tú digas que salga de tu boca, la persona no lo va a recibir. Pues si tú lo estás viviendo, ellos lo están viendo, ellos son testigos, ellos ven la evidencia que ven los frutos de espíritu en ti. Ahí es que ellos van a ver y así se pueden convertir las personas. Una vez la persona no se convierte porque ellos no creen que ellos son buenos para convertirse. Eso no tiene nada que hacer con nosotros. Nosotros vivimos evangelio se comunica y ellos lo reciben y es ellos que hacen la decisión. Por eso digo que nosotros no podemos darle a la persona con la palabra de Dios, no lo podemos dar en la cabeza, porque nosotros no lo podemos poner handcuffs a la persona y decir, tú vas a servirle al Señor. No es así. Es ellos que tienen que hacer la decisión. Nosotros más que vivimos evangelio y ellos se convierten
viendo cómo nosotros estamos viviendo y cómo la palabra cambió la vida de nosotros, la evidencia. Y sí, porque tú puedes, tú sabes, empujar, digamos, ¿no? O dictarle, se convierte el evangelio, pero entonces se convierte porque está siguiéndote a ti y está obedeciéndote a ti, o por la presión que tú pusiste en él. Pero no, Dios quiere que él vengan de él por la transformación de él, por él reconocer la vida que está llevando en pecado, apartada de quién es Dios, y reconocer que él va el camino erróneo. Y que reconozca que ese camino va a la perdición, que conozca a Dios, Jesucristo es el único que puede cambiar mi vida. Yo quiero cambiarla. Entonces tú aceptar eso, entonces hay cambio en tu vida. Amén. Eres tú el que tienes que invitarlo, porque Dios entra dentro de ti a funcionar, no es por fuera. Lo que yo te hablo a ti, te lo hablo es por fuera que está funcionando, en la mente. Pero Dios quiere entrar dentro de tu corazón a transformarte, que ha sido esta la transformación humana. Amén, amén. So, gracias para la audiencia que está con nosotros. Gracias Pastor Raúl que llegó y Pastor Rick por estar con nosotros. Y vamos a cerrar en oración y vamos a ver, maybe vamos a tocar un poco del libro de Lucas la semana que viene, lo mencionamos antes de ir. Queremos dar las gracias por toda la audiencia que está con nosotros y quien lo va a ver después. Gracias por la paciencia, porque yo sé que estamos pensando un poco más tarde. Pues la razón es por mis clases que están sucediendo por el día. Pues gracias por su paciencia y que Dios lo bendiga. Vamos a ir en oración. Gracias, Señor, por permitir nosotros estar aquí, hacer tu trabajo, Señor. Que tú sigas bendiciendo la audiencia, Señor, que ellos sigan creciendo en tu palabra, Señor. Que tú lo ayudes a nosotros a seguir estudiando tu palabra para enseñar, Señor. Que nosotros todos podamos vivir tu palabra, Señor. Que esta palabra conviertes todos los hermanos y las hermanas, Señor, que transformen los corazones, Señor. Señor, que tú traigas sanidad, Señor, a los hermanos que están sufriendo de debilidad, Señor. Señor, que tú ponga tu mano de paz de personas que tenían perdidas, Señor. Que perdidos miembros de familia, Señor, que tú lo ayudes a ellos en estos momentos de dificultad, Señor. Gracias por toda tu ayuda, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y Dios lo bendiga.